La literatura judía está llena de textos y pasajes alusivos al Mesías. En la misma Biblia, por lo menos en las escrituras hebreas, el concepto acerca del Mesías está presente, pero hasta cierto punto es un misterio que no está expuesto abiertamente en esos textos y por lo tanto tenemos que estudiarlos basado en esa realidad. Es decir, que el Mesías es un misterio en el Tanaj, la Biblia hebrea. Aunque la idea de un redentor se encuentra presente, no está claramente expresada. Esta idea empieza a gestarse desde la caída en el jardín del Edén, en donde Dios promete que la simiente de una mujer aplastará la cabeza de la serpiente, como se encuentra registrado en Génesis 3:15, y continúa todo su camino, hasta el último de los libros de los profetas. Y es a este profeta al que debemos obedecer, porque su autoridad viene directamente de Dios, como nos dijo Moisés. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Segunda temporada, Los secretos de Yeshua, capítulo 12, tercera parte. La autoridad de Yeshua. Sweet lover. La autoridad es un concepto increíblemente importante en el reino de los cielos. No es solo una realidad importante en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito terrenal, donde hay una lucha y batalla constante. En nuestro mundo, vemos esta lucha entre reinos de la tierra. Y en Israel también ha habido una lucha regular por la autoridad, lo que refleja la batalla espiritual. A fin de cuentas, en el primer siglo, la batalla es por la autoridad de Yeshua, quien representa la autoridad de Dios, impuesta por aquellos que buscan apoderarse de esa autoridad para sí mismos. Llegado al templo, mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Yeshua les respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Yeshua, no sabemos. Y él les replicó a sí mismo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Mateo 21, 23, 27. Acerca de este conflicto descrito en Mateo 21, 23, donde Yeshua enseñaba en el templo de Jerusalén, el jefe de los Coanín y los ancianos del pueblo se le acercaron y le exigieron que les dijera con qué autoridad hacía esas cosas. Le preguntaron que quién le dio esa autoridad, pero la respuesta de Yeshua realmente fue impresionante. Primero, Yeshua le respondió con otra pregunta, y le respondería a su pregunta, condicionada a la respuesta de su pregunta. Y como ellos no supieron responderle, Yeshua tampoco les dijo quién le dio la autoridad para hacer lo que hacía. Por tanto, ¿de dónde viene la autoridad de Yeshua? Esa pregunta se responde en Deuteronomio 18, 15, 19, donde está escrito: Adonai tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Adonai tu Dios en el Horeb el día de la asamblea, diciendo: para no morir, no volveré a escuchar la voz de Adonai mi Dios, ni miraré más a este gran fuego. Y Adonai me dijo a mí: bien está lo que han dicho, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir y habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¿Acaso vas a decir en tu corazón: ¿cómo sabremos que esta palabra no la ha dicho Adonai? Si ese profeta habla en nombre de Adonai y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Adonai no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Deuteronomio 18, 15, 22. Este pasaje trata de la autoridad del Mesías venidero, y nosotros sabemos y creemos que es Yeshua. Como podemos ver en la Torá, el Mesías, que sería el profeta que vendría como Moshe, es el impulso y el espíritu de toda la autoridad y alajá guiada por Dios. Es decir, ninguna mayoría podría jamás dominarlo. Pedro confirmó esto, estando en el pórtico de Salomón, cuando dijo: ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Mesías padecería. Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Mesías que os había sido destinado, a Yeshua, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escucha a ese profeta sea exterminado del pueblo.
Hechos 3, 17-23. Como el mismo Dios dijo a través de Moisés, si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Aquellos de entre el pueblo de Israel que rechazan la autoridad de Yeshua no tienen autoridad en el reino de Dios. Esta enseñanza de la Torá es tan fundamental en la vida de un creyente que debe entenderse completamente, especialmente entre la comunidad de judíos creyentes en Yeshua como el Mesías. Eso tiene un gran significado en el establecimiento de autoridad y alajá, la forma en que caminamos hacia la Torá, en comunidad. Cuando una persona judía llega a la fe en el Mesías, Yeshua, debe recibirlo a él y a su alajá, a sus talmidín, sus discípulos y a la Torá escrita como su máxima autoridad. Esto significa que no pueden tener ninguna otra autoridad, incluidos los sabios de la Misná, el Talmud. De lo contrario, uno no puede ser un seguidor de Yeshua como Mesías. Porque podemos consultar el Talmud, pero no tenerlo como autoritativo. Y lo mismo ocurre con los cristianos que buscan las raíces hebreas de su fe. No pueden creer una cosa y seguir asistiendo a donde enseñan lo contrario. La razón de esto es que Yeshua nos enseñó que no podemos servir a dos señores. Aunque en el siguiente pasaje de las Escrituras, el punto particular que Yeshua hizo está relacionado con el contexto del dinero. Sin embargo, la declaración que hace es una verdad que se puede aplicar a cualquier otro maestro en nuestra vida. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6, 24. En Mateo vemos, una vez más, una verdad que se sostiene por sí misma y se puede aplicar a cualquier otro maestro que esté luchando por la autoridad y la obediencia en la vida de las personas. Y la verdad es que muchos de los que han tratado de tener dos maestros al mismo tiempo, al final han terminado rechazando a Yeshua. Esto es un hecho en el que no faltan testigos y que no se puede discutir. Es una seria amenaza para el cuerpo del Mesías, para la asamblea de creyentes en Yeshua como el Mesías. Por lo tanto, cuando alguien llega a la fe en Yeshua, naturalmente tiene que haber un cambio en el pensamiento, alajá y práctica. A medida que abordamos estos problemas, no debe haber ningún malentendido. Y como muy bien explicamos a lo largo de estos años, creemos que un creyente judío en el Mesías Yeshua debe continuar siendo judío y continuar viviendo una vida de la Torá, pero solo bajo la guía del Tanaj, la Biblia hebrea, en conjunto con la autoridad y alajá de Yeshua, como se expresa en las Escrituras apostólicas. Y a los no judíos, como por fe son injertados, no están obligados a cumplir toda la ley.
Por tanto, aquellos que intentan suplantar esta autoridad a un creyente también están intentando suplantar el papel de Yeshua, el Mesías, en la vida de uno. En consecuencia, este es un tema muy serio para esta casa y no debe tomarse a la ligera. Aunque nuestra convicción es en general expresar nuestra fe y caminar dentro del marco de la historia y tradiciones de nuestros antepasados judíos tanto como sea posible, también hacemos una clara distinción entre lo que es la palabra de Dios y lo que no lo es, y por tanto, qué es autoritario y qué no lo es. Consideramos que el Tanaj, que comprende la Torá, los profetas y los escritos, es la palabra de Adonai, que tiene autoridad en nuestras vidas. Y como se dijo anteriormente, aunque creemos que la tradición judía ocupa un lugar importante en la vida del pueblo judío, tampoco consideramos la Misná, el Talmud, etc., ser la palabra directa de Dios. Y no creemos que el Talmud, en su forma actual, fue entregada directamente de Adonai a Moshe en el monte Sinaí. Si esto fuera cierto y fuera necesario y esencial para nuestra observancia de la Torá, y Dios esperaba que todos la observaran, creemos que veríamos cientos de referencias a la Torá Shevial P, la Torá oral, como hacemos con la Torá Shevitav, la Torá escrita en todo el Tanaj. Pero no lo hacemos. Ni siquiera vemos algunas referencias claras. De hecho, la Torá misma nos dice que todo lo que Moshe había recibido en el monte Sinaí se comprometió a escribirlo en un libro, demostrando que no recibió una Torá oral que fuera sustancialmente más grande que la Torá escrita. Pero ahora, presten mucha atención. Cuando iban por el desierto, a Moisés se le presentaron muchas preguntas en el viaje con respecto a ciertos mandamientos. Moisés no sabía la respuesta y tuvo que pedirle a Adonai la respuesta. Esto nos indica que no se le había dado ninguna instrucción o Torá oral como tal la conocemos hoy en día con respecto a ciertas situaciones que enfrentaba, como nos indican Números. Y una vez que recibió la respuesta, se comprometió a escribir porque se esperaba que la gente observara desde ese momento en adelante, mostrando que la obligación en la observancia se basaba en la palabra escrita. Cuando terminó de escribir en un libro las palabras de esta ley hasta el fin, Moisés dio esta orden a los levitas que llevaban el arca de la alianza de Adonai. Tomad el libro de esta ley, ponedlo al lado del arca de la alianza de Adonai vuestro Dios. Ahí quedará como testimonio contra ti, porque conozco tu rebeldía y tu dura cerviz. Si hoy, que vivo todavía entre vosotros, sois rebeldes a Adonai, ¿cuánto más lo seréis después de mi muerte? Deuteronomio 31, 24-27. Como podemos ver, la Torá escrita debía ser una salvaguarda para evitar apartarnos de la voluntad de Adonai. Moisés, fue el único testigo autorizado que podría hacer este juicio contra nosotros. Además, en Devarim, en Deuteronomio 4:8, después de que Dios nos dijo que no agreguemos ni restemos de la Torá, nos dice que la totalidad de la Torá de Adonai fue puesta delante de Israel en forma escrita.
Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está Adonai nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta ley que yo os expongo hoy? Deuteronomio 4:8. Y en Deuteronomio 4:44-45 identifica esta Torá completa como lo que se estableció previamente por escrito y no otra Torá. Esta es la ley que expuso Moisés a los israelitas. Estos son los estatutos, preceptos y normas que dictó Moisés a los israelitas a su salida de Egipto. Deuteronomio 4:44-45. Cuando dice, esta es la Torá, que en hebreo es Bezot HaTorá, está apuntando a algo específico que se ha mencionado extensamente en el texto, que solo puede identificarse como la Torá escrita. Respecto a la Torá oral, tales tradiciones surgieron de los sabios originales de Israel, sin lugar a duda, pero no debe olvidarse nunca su condición primaria o su condición. ¿Cuál? Que no se escribiera para no hacerla autoritaria. ¿Por qué razón? Para que las enseñanzas y tradiciones orales de los sabios judíos no fueran elevadas al nivel de las Sagradas Escrituras como la Torá escrita. De hecho, la razón original por la que la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral, se llama así, es porque los sabios originalmente ordenaron que en realidad no se escribiera. Aunque se dan otras explicaciones, creemos firmemente que este mandato fue dado para que la tradición oral no se elevara al nivel de la palabra de Dios. Por supuesto, este mandato de los sabios fue luego violado por aquellos que vinieron después a causa del exilio después de la destrucción del Segundo Templo. Y para ser honestos, si no se hubiese escrito, hubiésemos perdido una fuente de información extremadamente importantísima. Y bueno, como todo ocurre con el permiso de Dios, ¿quién somos nosotros para juzgar una conducta de hace casi 2000 años? A medida que continuamos leyendo Deuteronomio, después de la reiteración de la Torá por Moshe y después de que Yehoshua fue comisionado para guiar a Israel y enseñarles la Torá, vemos las siguientes referencias. En Yehoshua, Josué 8:30-35 leemos: Entonces Josué construyó un altar a Adonai, Dios de Israel, en el monte Ebal, como había mandado Moisés, siervo de Adonai, a los israelitas, según está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, a las que no haya tocado el hierro. Ofrecieron sobre él holocaustos a Adonai e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo, sobre las piedras, una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los israelitas. Y todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, de pie a los lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Adonai, todos, tanto forasteros como ciudadanos, se colocaron la mitad en la falda del monte Garizim y la otra mitad en la falda del monte Ebal,
según la orden de Moisés, siervo de Adonai, para bendecir por primera vez al pueblo de Israel. Luego, Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, a tenor de cuanto está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de cuanto Moisés había mandado que no la leyera Josué en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los forasteros que vivían en medio de ellos. Josué 8, 30-35. Es importante observar aquí que todo lo que Moshe ordenó, la Torá, fue escrita y leída en su totalidad. El texto dice que todo lo que Moshe ordenó como obligación, en realidad fue escrito y leído, y por eso Josué lo hizo. Nuevamente, en el siguiente pasaje, el Talmid, el discípulo de Moisés, Yehoshua, Josué, nos dice lo que Israel y sus líderes estaban obligados a observar. En Josué 23:6, él le dijo al pueblo de Israel: esforzaos mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándoos de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Josué 23:6. Si no observaron bien lo que dice el texto, dice que estamos obligados a observar todo lo que fue escrito durante el tiempo de Moshe, sin ninguna mención de la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral. Pero si la Torá Shebe'al Peh era tan increíblemente importante de observar como una cuestión de obediencia a Dios, entonces, ¿por qué no hay ninguna exhortación o mención de ella por parte de Yehoshua en estos pasajes? La respuesta debería ser obvia. Como se ha demostrado, la Torá es muy clara al respecto. No se le dio ninguna Torá oral a Israel como una obligación de observarla. Solo lo que fue escrito durante los días de Yehoshua y de Moshe. Cuando leemos atentamente el Tanaj, al menos para nosotros, simplemente es increíble que se afirme que se dio otra Torá, pero la línea es tan fina que puede perder a muchos. No se dio otra Torá, como bien dijimos, pero con el pasar del tiempo surgieron muchas dudas o preguntas sobre cómo aplicar ciertos mandamientos en un mundo cambiante. Como por ejemplo, cómo aplicar ciertos mandamientos en el exilio. La halajá debe ser cambiante, porque nuestro hábitat cambia, nuestro mundo cambia, nuestras circunstancias cambian. Por tanto, los que afirman que además de la obligación de observar toda la Torá escrita y que Moshe también ordenó y obligó a Israel a observar otras 6.000 páginas de contenido en un formato oral, especialmente cuando no se menciona explícitamente, es un error. Nuevamente, si fuera tan esencial e importante como algunos ortodoxos quisieran hacernos creer, entonces ¿no creen que veríamos docenas, sino cientos de referencias claras a la Torá, Shebe'al Peh, la Torá oral, en todo el Tanaj? Pero simplemente no lo vemos. Aunque sí vemos otras cosas.
La Torá escrita fue la base de nuestro pacto con Dios y nada más. Moshe no habló de ninguna otra Torá expansiva adicional que la gente estuviera obligada a seguir como normativa. Y como ya estudiamos, fue de la Torá escrita donde se estableció la autoridad del Mesías, el profeta que había de venir, según indicó Moisés. Por tanto, suplantar esa autoridad es suplantar la autoridad del Mesías. ¿Y qué nos dijo Yeshua? Entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Mateo 23, 1-8. Es decir, Yeshua ordenó hacer y observar todo lo que diga la autoridad que se siente en la silla de Moisés. ¿Pero qué ocurrió? Que la silla quedó desierta. Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 23, 37-38. Como ya estudiamos y demostramos muchas sentencias que nos encontramos en el Talmud, Yeshua estaba de acuerdo, pero también no estaba de acuerdo con muchas de ellas. ¿Por qué? Porque la esencia de la Torá es mostrarnos al Mesías para que retornemos al camino, el camino que da la vida eterna. Algunos intentarán señalar pasajes en un vago intento de probar que debemos observar toda la Torá Shebe'al Peh, pero la verdad es que si fuera tan importante como algunos afirman, las Escrituras lo dejarían muy claro en múltiples ocasiones, tal como hace Dios con el Shabbat u otros mandamientos importantes. Los apóstoles de Yeshua tampoco exhortaron a sus seguidores a observar la Torá Shebe'al Peh como una cuestión de obligación. Si bien ciertamente no estaban en contra de todas las tradiciones de nuestros antepasados, tampoco las aceptaron como vinculantes. Y en varios casos rechazaron algunos de ellos. De hecho, si leemos atentamente las palabras de Yeshua y Pablo de Tarso, verán acerca de algunos de estos casos cómo se ve en Mateo 15:1-8, 16:6 y 12:23-1-4, además de en Marcos 7:8-9 y 13, Hechos capítulo 15, Colosenses 2:15-17, Gálatas 4:21 y 6:12 y Primera de Corintios 10:25-29, entre otros. Una vez más, no se debe malinterpretar nuestras palabras. La tradición jugó un papel importante, pero a menudo era diferente de una comunidad judía a otra.
como ya estudiamos con las escuelas de Hillel y Shammai. Una tradición puede haber sido establecida correctamente como guía por un maestro o una comunidad, pero no era una cuestión de la ley de la Torá, era una cuestión de la tradición de la comunidad local, que guiaba a la comunidad en la observancia de la Torá. ¿Fue lícito? Ciertamente sí, porque cada comunidad pasa por circunstancias diferentes, pero esa halajá no debe ser autoritativa y mucho menos impuesta para todos. Cada una de nuestras comunidades tiene algo así y casi siempre es diferente de una comunidad a otra. Y con esto no tenemos ningún problema. En la mayoría de los casos, estos maestros y líderes judíos no serían tan arrogantes como para considerar que su tradición está a la par con los mandamientos que nos vienen de la Torá escrita. Cuando se trata de cumplir la Torá literal, podría haber múltiples formas de cumplir un mandamiento, siempre y cuando se cumplan los aspectos literales del mandamiento. No tenemos ningún problema con eso. Es más, tu palabra la puedes hacer ley, como ya estudiamos en otra serie. Si una persona hace un juramento en forma de mandamiento, como por ejemplo, no beber vino por un periodo de tiempo, tu palabra se convierte en ley para esa persona. ¿Quiere decir que está mal? No, todo lo contrario. Dios lo permite. Lo que no permite es imponerlo a otros, porque solo se impone su palabra. Por tanto, puede haber diferentes expresiones y colores entre el pueblo de Dios respecto a la observancia de su Torá, de su palabra. Por ejemplo, se nos ordena cantar a Adonai y adorarlo, pero ¿nos imagina la Torá a todos cantando exactamente de la misma manera, como robots, en el mismo tono o con la misma melodía exacta? Sugerirlo parecería ridículo. El hecho es que todos podemos cantarle a Adonai, pero cada comunidad e individuo puede hacerlo con un estilo diferente. A todos se nos ordena bailar al ritmo de Adonai, pero la forma en que cada uno de nosotros baila de una comunidad a otra comunidad e incluso individualmente puede ser diferente. Como de igual forma ocurre con la oración. Se nos ordena orar, pero no como debemos orar. Por tanto, orar de pie, orar sentado, orar tumbado, todas las formas son válidas. Por tanto, todas las formas son un cumplimiento válido del mandamiento, y creemos que es así con gran parte de la Torá escrita. Hay que cumplir los mandamientos y con algunas instrucciones o tradiciones como ordenó Yeshua, pero no necesitamos instrucciones adicionales en la forma de una Torá oral que exija cómo cumplir un mandamiento en cada detalle. Sugerir que necesitamos que nuestra observancia de cada mandamiento se resuelva en forma legal vinculante en cada detalle
no solo no refleja la realidad de las diferentes sectas de la ortodoxia de hoy y todas sus diferentes prácticas cuando se trata de cumplir con las mitzvot, pero tampoco creemos que está fuera la intención de la Torá de Adonai. Por supuesto, una tradición viva es útil para que no tengamos que reinventar la rueda, por así decirlo, y por lo tanto, podamos concentrarnos más en cumplir el mandamiento. Pero eso no significa que esta útil tradición se convierta en la ley de la Torá escrita. El problema surge cuando alguien quiere tomar lo que comenzó como una buena tradición comunitaria y luego intenta convencer a todos de que proviene directamente del monte Sinaí y que es la única manera de cumplir un mandamiento y que es obligatorio para todo Israel. Si bien creemos que gran parte de la enseñanza y la sabiduría de los sabios judíos son útiles de muchas maneras y pueden brindarnos formas válidas de cumplir los mandamientos, cuando se trata de eso, no creemos que sea vinculante para nosotros, como lo es el Tanaj. Vemos estos escritos tradicionales de manera muy similar a cómo vemos los escritos de cualquier otro rabino, maestro o erudito. Los vemos como un comentario posiblemente útil sobre las escrituras y cómo cumplir con los mandamientos. A menudo, estos comentarios del Talmud son muy útiles y edificantes para comprender mejor las escrituras, los modismos, las prácticas y los antecedentes históricos. Cuando tienes sabios y maestros que han pasado toda su vida guiando a las personas en una vida de Torá, muchas veces encontrarás gran sabiduría sobre cómo vivir personalmente los mandamientos. Y en muchos casos, tal sabiduría puede haber sido guiada por el Espíritu de Adonai dentro del contexto de la vida y comunidad de esa persona en particular. Pero, independientemente de lo útil que pueda ser, todavía no lo eleva al nivel de la ley legal de la Torá escrita. Y por eso decimos que estos comentarios a menudo son muy útiles y edificantes para comprender mejor las escrituras, los modismos, las prácticas y los antecedentes históricos. A medida que avanzamos desde el hecho bíblico de que no existe una Torá oral, normativa para todos y que todo Israel esté obligado a observar, regresamos al tema de la autoridad del Mesías, según lo establecido por la Torá. Porque Yeshua sí nos dio algunas ordenanzas que todo creyente debe observar, pero esas ordenanzas no iban contra el espíritu de la Torá ni eran gravosas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho
sin descuidar aquellas. Mateo 23, 23. Es decir, toda ordenanza que añada un maestro de Torá no debe descuidar los preceptos con más peso de la ley. Cuando se trata de este asunto, y mientras estamos tratando de ser fieles a lo que la Torá nos dice en Deuteronomio 18, 15, 19, es decir, escuchar al que Adonai levantaría como Moisés, el Mesías de Yeshua, el siguiente tema es el espíritu de la halajá mesiánica. La halajá de Yeshua son 5 principios halágicos principales que tenemos que seguir. Son los siguientes. Primero, Yeshua nos enseñó que no debemos observar ninguna tradición que en realidad haga que un mandamiento no tenga efecto o que resulte en que lo transgredimos. Porque bien dijo Yeshua: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Mateo 15, 7, 9. Además, en Marcos 7, 13, Yeshua dijo: anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y previamente, los versículos 8, 9, también les dijo: dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Marcos 7, 8, 9. Entonces, ¿fue este un problema importante en los días de Yeshua? Absolutamente. Por tanto, como estudiantes de Yeshua, debemos representar sus palabras y enseñanzas hoy, en el contexto de los judaísmos de nuestros días. Al afirmar esto, simplemente estamos diciendo exactamente lo que dijo Yeshua, y continúa diciendo que hay algunos problemas halágicos en nuestra gente que debemos enfrentar. Algunos pueden pensar de que algo de esto pueda sonar antisemita, o incluso han afirmado que es una forma de teología de reemplazo, como hizo la Iglesia Católica. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Decir que hacer afirmaciones como esta promueve el antisemitismo, o es en realidad antisemita, o es de alguna manera una forma de teología de reemplazo, es como decir que los profetas bíblicos, incluido Yeshua, y sus talmidín, sus discípulos originales, estaban siendo antisemitas, o que eran culpables de la teología del reemplazo cuando hicieron estas mismas afirmaciones, o cuando criticaron a su gente, compatriotas judíos, por sus violaciones de la Torá. Así como no es cierto en su caso, tampoco lo es en nuestro caso. Por tanto, es una acusación injusta. No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. Levítico 19:3. Respetamos mucho a la comunidad judía ortodoxa y tradicional, en lo que respecta a su observancia de la Torá y gran parte de su tradición,
con la que esta casa tenemos mucho en común. Cuando hablamos de estos asuntos, simplemente estamos abordando problemas legítimos que nuestro rabino Yeshua y sus talmidín también abordaron en su vida. Una vez más, esto no es nada diferente de lo que hicieron los profetas de antaño, cuando estaban advirtiendo a Israel y llamándolos de regreso a Adonai y sus caminos. De manera similar, así como algunos se enojaron con ellos durante ese tiempo, tratando de asesinar a sus personajes o vidas, también lo es hasta el día de hoy con aquellos que nos atacan, porque estamos adoptando la misma postura que tomaron Yeshua y los profetas. Segundo, Yeshua nos enseñó a no elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios y su autoridad. Cuando Yeshua dijo: «En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres», como vemos en Marcos 7:7, estaba citando una profecía del profeta Isaías 29:13. Dice el Señor: «Por cuanto ese pueblo se me ha allegado con su boca y me han honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí y el temor que me tiene son preceptos enseñados por hombres». Cuando alguien le enseña a otro a observar una tradición como si fuera la palabra de Dios y una persona observa tal tradición en el temor de Dios como si fuera un mandato de Dios, según Yeshua, tal persona se dedica a la adoración en vano. Tal observancia es una adoración falsa, y esta es una violación grave de la Torá, e incluso podría verse como una forma de idolatría. Tercero, Yeshua nos enseñó a no imponer tanta tradición pesada a alguien que haga que guardar la Torá sea una carga indeseable o un asunto desagradable. Es decir, ¿hay cargas? Sí, hay cargas que llevar, pero cargas fáciles. En Mateo 11, 28, 30, Yeshua nos enseñó: «Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Este es el lenguaje que describe la halajá de Yeshua. Y aunque Yeshua nos instruyó que escucháramos a aquellos que nos exhortaban a guardar la Torá, es decir, la Torá escrita, que él describe como aquellos que se sientan en el asiento de Mosé, el lugar donde se leyó la Torá escrita, esto no debería confundirse con la Torá Shebeal Peh, también conocida como la tradición de los padres. Yeshua nos dijo que guardemos la Torá escrita, pero que no estemos atados a su halajá, que describió como lo que hacen. Yeshua describió:
estar atado por esta halajá como un yugo que era una carga pesada, en contraste con la descripción de su halajá, que era una carga o un yugo liviano o ligero de llevar. Entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Mateo 23, 1-4. Yeshua describió gran parte de la halajá obligatoria de los escribas y fariseos como una carga pesada. En Hechos 15:10, aquellos que estaban tratando de atar yugos sobre los gentiles con la circuncisión fueron reprobados por el liderazgo de Jerusalén, encabezado por los apóstoles originales de Yeshua. Pedro finalmente declaró: ¿por qué pues ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Hechos 15:10. Por tanto, debería ser evidente que existen diferencias fundamentales en la halajá de Yeshua en comparación con la halajá de los perushim de su época, que refleja algo de la ortodoxia actual. Yeshua dijo que su halajá era ligera, pero que gran parte de la halajá de los perushim era característica de ser una carga pesada, algo que era contrario a lo que decía la Torá. Porque de Deuteronomio 30:11 dice: porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Todo esto apunta a distinciones significativas en la halajá de Yeshua, en comparación con muchos de los perushim de su época, que en algunos casos todavía representan diferencias entre la ortodoxia de hoy y los seguidores de Yeshua. Dicho esto, creemos que una tradición judía que no viola la halajá de nuestro maestro puede considerarse una tradición kasher y algo que debe abrazarse, aunque todavía no se considera vinculante y autoritaria sobre un estudiante de Yeshua. Creemos que estos aspectos de la tradición y el desarrollo de la halajá para ayudar a guiar nuestra observancia de la Torá tienen su lugar, pero deben ser establecidos por líderes y maestros en cada comunidad que haya hecho un pacto con Yeshua como el Mesías, y que sean dirigidos por el Ruach HaKodesh. Por tanto, como podemos ver en la Torá y en los Ketubim, nos dice que obedezcamos al Mesías y obedezcamos su halajá. Asimismo, cuando vino el Mesías nos dijo lo mismo, e incluso nos advirtió sobre algunas de las halajá de los perushim, porque en Mateo 16:6 leemos: Yeshua les dijo: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y en Mateo 16:12 esto se interpreta para nosotros cuando dice: entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos
y saduceos. Obviamente, con esta declaración no hay forma de que podamos concluir que él enseñó a sus estudiantes a estar sujetos a la autoridad de la halajá ortodoxa equivalente de su época o de nuestra época actual, porque su enseñanza ciertamente representaba su halajá. El Mesías Yeshua, el que tiene verdadera autoridad para establecer la halajá en la comunidad mesiánica, quitó la autoridad de aquellos que lo rechazaron y se la dio a aquellos del pueblo judío que lo recibieron como su rey y Mesías, sus estudiantes judíos. Esta no es teología de reemplazo, como se suele entender. Específicamente, la falsa doctrina que establece que las naciones han reemplazado al pueblo judío en sus llamamientos y pactos. Se trata de quitarle la autoridad a aquellos del pueblo judío que están violando la Torá de Adonai y dársela a los del pueblo judío que son fieles. En realidad, Adonai ha estado haciendo esto a lo largo de la historia de Israel y por lo tanto no es nada nuevo, como bien podemos ver en el Tanaj. Yeshua se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Creemos que esta declaración está relacionada con el pasaje de Deuteronomio 18, 15, 19, específicamente que la Torá atribuye toda autoridad al Mesías. Así, para que esto suceda, la autoridad pasó de las autoridades anteriores a él. A su vez, Yeshua le dio esta autoridad a sus estudiantes judíos originarios, a aquellos que creyeron en él y lo siguieron, como podemos ver en Mateo 18, 18. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Es decir, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Si bien muchos de ellos llegaron a creer, Yeshua no les dio su autoridad a los escribas y fariseos que lo rechazaron. Al hacer esto, cualquier autoridad del reino que haya sido investida previamente en otros fue despojada de aquellos que no siguieron a Yeshua y no lo reconocieron como rey. Yeshua también aclaró esto, como vemos en Mateo 21, 42, 43, donde dice: Yeshua les dijo: ¿No habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Y como vimos anteriormente en Deuteronomio 18, 15, 19, respecto al profeta que había de venir, en Hechos 3, 23, se confirma esta idea cuando dijo:
todo el que no escucha a ese profeta sea exterminado del pueblo. Hechos 3:23. Además, Pablo nos confirma esta idea en Colosenses 2:15-17, cuando dijo a los gentiles de origen: y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo del Mesías. Colosenses 2:15-17. Este pasaje nos enseña que Yeshua no solo despojó a los gobernantes anteriores de su autoridad en el reino de los cielos, sino que también nos enseña que es el cuerpo del Mesías el que determina los asuntos halágicos, no los que están fuera del cuerpo del Mesías. Son aquellos dentro del cuerpo del Mesías que se someten a Yeshua, el Mesías, y la Torá de Adonai, quienes deben exhortar en estas áreas.